un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global. Una parte de la ciudad está guardando cuarentena, pero otra parte está muriendo en sus casas. Cuerpos en las veredas, cuerpos en las calles, no hay quien retire los cuerpos y es esta la otra emergencia sanitaria. Es un extracto, un fragmento que podemos encontrar en el libro Ataúd en llamas, 21 historias personales. Es un libro inspirado en obras de César Dávila y Juan Rulfo. Vivencias y reflexiones de escritores y poetas nacidos o radicados en Guayaquil, en Ecuador, durante los días más duros de la pandemia por COVID-19. Un prólogo de Mónica Ojeda, escrito con la perspectiva desde el exterior. En marzo y abril, Guayaquil se convirtió en un cementerio al aire libre. Al leer sus páginas nos llega incluso el olor que esos días se respiraba en las calles de Guayaquil. Tenemos para hablar de este libro y para presentarlo a la escritora, la autora Gabriela Ruiz Agila, también conocida como Madame Hu, escritora y periodista quiteña que reside en Cuenca, en Ecuador, y que ha tratado especialmente en este libro el género del testimonio. Investigadora en prensa, estudios migratorios y derechos humanos, también es docente y nos acompaña en esta presentación, a quien damos la bienvenida. Gabriela, muchísimas gracias. Primero de todo, ¿cómo te encuentras? Gracias, Jesús, por recibirnos en tu espacio. Un gran abrazo a quienes también se conectan a esta transmisión. Saludo a mis queridos amigos y colegas, a Lucía Coso, que es editora de Mecánica Giratoria, y también a Bicho Gaibor, fotógrafo, quienes han confiado su trabajo profesional en esta obra. Y nos hace falta el querido José Miguel Cabrera Cusisec, editor de la Universidad de las Artes, a quien espero que pronto se une y podamos juntos comentarte cómo estuvo este largo proceso de edición. Pues a Lucía, a Bicho, Gabriela, muchísimas gracias primero de todo. Y vamos a ir paso a paso conociendo más detalles. Primero de todo, ¿cómo surge Ataúd en llamas? ¿A quién se le ocurre la idea? Bueno, Ataúd en llamas, el nombre es un homenaje literario a los trabajos narrativos, a los cuentos de César Dávila Andrade, escritor ecuatoriano. Él tiene un conjunto de cuentos que tienen sucesos, narran sucesos realmente estremecedores. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Cabeza de Gallo, en donde cuenta que la gente se divierte en una fiesta aquí en las montañas, matando, quitándole a golpes la cabeza a un gallo. O, por ejemplo, en otro cuento se narra cómo se vende a una hija en un tiempo de hambre, o se violan a las vírgenes en el Aserrín. Y uno de los que más me ha impactado y han recordado gran parte de la comunidad literaria en el país es, de hecho, el cuento titulado Ataúd de cartón, donde una mujer que se embaraza sin desearlo, una situación también que se narra de manera espantosa. Entonces decide con el padre de este hijo que no desea tenerlo y aventarlo en un cartón, dentro de una zanja, en un cartón, ¿no? En un ataúd de cartón. Entonces, todos recordamos ese cuento cuando se anunció que el gobierno local de Guayaquil entregaría ataúdes de cartón para enterrar a los muertos de la pandemia. Y esta es una manera de también ligar a toda nuestra herencia literaria y establecer, digamos, esas dimensiones entre lo que es ficción y no es ficción. Eso tiene una gran carga en el nombre de este trabajo, que yo lo siento como una larga crónica. Y la crónica como género periodístico, también como género de no ficción, resiste o puede demandar también la concurrencia de otros géneros como la entrevista,
la noticia, el testimonio, la biografía, el perfil, entre otros. Y también hago una alusión a Juan Rulfo en esta obra que tiene solamente cuatro trabajos, por así decirlo, pero es monumental, ¿no? Pero en ese sentido, lo de Rulfo es establecer también esta diferencia entre la ficción y no ficción, o qué tanto le corresponde, y es homenaje también a los lugares que aparecen en sus relatos, como Alá, solamente por poner algo en la mesa. Y estas son las referencias literarias, pero en cuanto al periodismo, ya podremos comentarlo más adelante. Hay varios referentes contemporáneos, pero lo más importante es decir esto. Ataúd en Llamas surge de la necesidad de registrar este momento histórico. Se escribió como tal en los días de más convulsión, de shock en la pandemia de Guayaquil entre marzo y abril. Por eso hay un registro de correspondencia que relata también los tiempos, en donde se pidieron estas comunicaciones con los escritores a los que consulté, que son también muy amigos y también colegas respetados en el Ecuador, unos de larga trayectoria de reconocimiento internacional y otros jóvenes. Entonces, no se hubiera podido lograr este libro de no contar con unas relaciones de cercanía. El libro se ha contado en un ambiente bastante íntimo, en el que solo le permitirías a alguien a quien tienes confianza ingresar a tu propia casa dentro del confinamiento, en el transcurso de las horas y de las pérdidas. Entonces, mi agradecimiento a todos esos escritores que confiaron en mí, y de diferentes maneras, a través de audios, de textos, de redes sociales, de fotografías, nos comunicamos durante esos días, y ahora están todos esos eventos reunidos en este libro. Son 21 historias personales, son vivencias, reflexiones de escritores y poetas nacidos o radicados en Guayaquil durante los días más duros de la pandemia por COVID-19, y concretamente la editorial Mecánica y Giratoria ha sido quien ha apostado por su publicación. Lucía, ¿cómo llegáis a poneros, bueno, pues a coger esta publicación para lanzarla al mundo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y un gusto ver a Bicho y a Gabriela. Bueno, un poco, creo que esta pregunta se responde de dos lados. Por un lado está la parte netamente editorial, la relación que hemos mantenido, digamos, desde el editorial con Gabriela ha sido mucho a raíz de las colaboraciones, de que Gabriela ha presentado libros que hemos publicado antes, o ha estado un poco relacionada con la difusión, digamos, de nuestros títulos anteriores, ¿no? Entonces, por ahí viene nuestra relación, y vimos, bueno, estos textos, hay una primera versión, digamos, y una primera parte de estos textos que se publican en la prensa, ¿no? Tanto en Ecuador como en México. Y a raíz de esta publicación, digamos, conversamos con Gabriela y vimos la necesidad de desarrollar un poco más de estos textos, de conseguir más testimonios y de hacer un libro, ¿no? Eso por un lado, y ya de manera personal, a mí lo que me pasó fue que obviamente durante la pandemia y el confinamiento, a pesar de estar aquí en España, en Barcelona, y de estar en unas muy buenas condiciones, digamos, de teletrabajando, muy cuidada, tranquila, digamos, en relación a muchas otras personas que estuvieron exponiéndose todo el tiempo y que estuvieron enfrentadas a la muerte todos los días, ¿no? Entonces yo tuve un poco como esta necesidad ya personal de decir, bueno, estoy aquí y siento mucha impotencia por lo que está pasando allá, y qué puedo hacer al respecto, ¿no? Como qué puedo hacer yo desde aquí, y apareció Gabriela con esta idea, y claro, nos
nos subimos Subisteis al carro, a esta iniciativa, a esta publicación que lleva por título Ataúd en llamas, y que es un trabajo, bueno, pues que comienza, cuando pasamos las primeras páginas, prácticamente con un mapa de geolocalización, donde podemos ver dónde residen las personas que nos van a ir contando sus historias o que van contando sus reflexiones, sus experiencias durante el punto más álgido de la epidemia, ¿no? ¿A quién se le ocurrió poner la geolocalización, los puntos donde residen cada uno de los participantes? Bueno, salió dentro de una conversación, porque claro, el proceso de armar este libro y de su edición ha sido muy de estar conversando, de estar contándonos, de estar pendientes de lo que responden los escritores y tal, y en un momento, claro, yo dije como, bueno, ¿dónde están, no? O sea, ¿dónde están en la ciudad? Como, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde los podemos ver? Y si bien no hay una ubicación exacta de las direcciones de los autores, resultó bastante interesante ver que todos están más o menos agrupados, ¿no? En el centro de la ciudad, y es desde ahí que nos están hablando, y es un poco desde ahí desde donde se cuentan también estas historias. Entonces nos pareció interesante y necesario hacer este mapa, así como nos pareció necesario hacer este obituario que aparece al final del libro, ¿no? En el que se mencionan algunas de las personas fallecidas durante este tiempo dentro del ámbito cultural. Obviamente no, creo que es un libro que sí es un homenaje a todas estas muertes y a toda esta situación que se desbordó en la ciudad, pero obviamente no pudimos, o sea, no podemos ponerlos a todos. Entonces, una manera de reconocer, digamos, a los caídos, digamos, dentro de esta tragedia fue también hacer este obituario al final, ¿no? Es un libro que pone cara, rostros, nos hace imaginar esas personas que había detrás de esas cifras, que hay detrás de esas cifras que llenan los informativos, los telediarios. Quien estuvo al cabo de la calle es precisamente Bichon Gaibor, fotógrafo y arquitecto guayaliqueño. Estaba haciendo fotografías, creo que para la agencia Reuters, a pie de calle, entre otras cosas porque los profesionales locales estaban o en la redacción o estaban confinados, ¿no? Sí, había muy poco, creo yo, incluso muy poco interés de parte de la prensa local en mostrar, digamos, la parte fea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estaban más abocados en, me parece que como que suplir un poco los intentos de parte del municipio con estos ataúdes de cartón o no sé, como que no, creo que no sé si no les interesaba o estaban en alguna especie de pensamiento de no asustar más allá de lo que ya la gente estaba pues asustada como tal, ¿no? No sé cuál es la razón, pero es la prensa internacional la que muestra, digamos, la realidad de calle. Es por ese motivo, o sea, como por vergüenza, es porque el gobierno empieza a moverse realmente ya como organizarse, ¿no? En la parte logística, de recolección de cuerpos. Y probablemente, digamos, en sitios como, de hecho, el mismo Madrid, Barcelona, que, que tuvieron tal vez más gente fallecida, no hubo ninguno en la calle, ninguno que tuviera horas tirado o dejado en una casa 3, 4 días sin recogerlo, ¿no? Acá sucedía eso todos los días. Entonces, sí creo que fue como, bueno, negligencia, por supuesto, falta como de coordinación, no sé, de parte del gobierno, llámese municipio, gobierno central,
en recolectar los cadáveres, ¿no? Entonces, cuando Gabriela me invita a ser parte del libro, me da vamos a decir, como los primeros borradores de las conversaciones que han tenido con los escritores, y a mí me parecía que había un ambiente muy familiar, ¿no? Para empezar, todos nos conocíamos, o nos reconocemos al menos. De ahí la mayoría hablan del confinamiento tal cual, es decir, dentro de una casa con digamos, con los familiares, ¿no? Normalmente incluso con las madres, son muy pocos los que están fuera de ese círculo, digamos, de esas circunstancias. Entonces a mí me pasaba que como más bien yo vivo solo, yo a mis padres no los vi por 4 meses, y más bien estaba en la calle, mi confinamiento no era tal, yo no tuve confinamiento, salí a fotografiar básicamente todos los días de la pandemia. Entonces para mí tal vez pensé en no, digamos, como no repetir un poco digamos, la situación de los otros, porque no la tenía tampoco. Entonces yo como, ¿qué cuento? Que vivo solo, que duermo viendo tele, o sea, es como muy normal. Entonces, más bien quise contar la otra parte, que es cómo estaba la calle en ese mismo momento, ¿no? Porque digamos que ese era mi sitio en esos días. Entonces, también era como salir un poco de la casa, y no sé si la palabra es como universalizar, pero también como incluir al resto de la ciudad, ¿viste? Como ellos hablan, digamos que imaginariamente viendo la ciudad a través de una ventana, ¿sí? Yo estaba en la calle viendo desde afuera. Entonces me parecía que ese contrapunto igual, ¿no? Como es la fotografía es otro lenguaje, que no es el de las palabras. Entonces contar otra historia con otro lenguaje, para a su vez como aportar y no ser tan ilustrativo, digamos, de los textos que estaban. Entonces, en teoría, no sé si resultó o no tanto, las fotos como tal cuentan una historia por sí solas, paralela a las vivencias de los escritores confinados en casa, digamos. Son imágenes que en todo momento nos hacen reflexionar, nos dibujan precisamente cuál puede ser esa realidad o esa sensación de seguridad por el hecho de estar en un domicilio, de estar en casa, ¿no? Ese lugar, en principio, al margen de los problemas que existen en la calle o de los riesgos que nos rodean. En marzo y abril, Guayaquil se convertía en un cementerio al aire libre. Ha dicho el escritor Arturo Pérez Reverte, refiriéndose a la situación de la pandemia, que nos ha faltado ver más muertes en los medios de comunicación para concienciarnos de realmente el gran peligro, el gran riesgo que había y que hay en esta epidemia mundial. ¿Qué opina un fotógrafo como tú? Mira, yo soy como bien, vamos a decir, bien preocupado, bien estudioso de lo que pasa en el arte contemporáneo en general, ¿no? En la fotografía en particular. Y me pasa que el arte que se produce a raíz o el arte de denuncia, digamos, ¿no? A raíz del COVID, es un arte bastante edulcorado, bastante suave, muy, no sé, me imagino cómo se representaban en el medioevo o en el Renacimiento todas estas pandemias, ¿no? Siempre son esqueletos, siempre es muerte, siempre hay fuego. Ahora se usa la mascarilla para representar piscinas o, o incluso bikinis. Entonces, me parece que este libro lo que hace es como hincar en la llaga, ¿viste? Es como, no te olvides que esto duele. ¿Sí? Y eso me parece vital como un memorial, eh, porque de parte, como te decía antes, del municipio y del gobierno, como que se olvidó un poco, ¿no? O sea, todos los días te dicen las cantidades de personas contagiadas y las fallecidas, pero hasta ahí ya se olvidó como un tema relevante. No se ha hecho, al menos aún, ningún memorial físico sobre esto. Entonces,
tengo la impresión de que es más fácil dejar pasar, olvidar, y si eso no lo hace digamos, quienes creo yo que deberían hacerlo hacia la ciudad, pues la ciudad tiene que recordárselos a sí misma y a sus gobernantes. Entonces, este libro me parece eso, ¿no? Que es una herida que te duele, pues que tienes que pasar el dolor, ¿viste? Que no tiene anestesia. O sea, no es un arte edulcorado, no sé, las cosas lindas que podías ver del cielo, tal. No, están hablando todos los escritores de muerte, las fotos hablan de eso, la carátula es potente, el diseño está hecho para que sea como, me parece a mí fácil de leer en el sentido como no tomártelo suave, ¿viste? No es un libro para varios días, sino para cogerlo y leértelo totalmente así de lo más rápido que puedas porque te choca. Entonces, me parece que es como que todo va a la potencia que tenía que tener como un memorial de lo sucedido, ¿no? Unos hechos que recuerdo las declaraciones, las palabras en los telediarios de todo el mundo, por ejemplo, del presidente de Ecuador, asegurando, jurando y perjurando que era mentira, que no había muertos en las calles, que no había gente quemando los cuerpos en las esquinas de las calles. Fue la primera vez que conversé con Gabriela y con otra periodista desde Guayaquil que me aseguraban que eso no era cierto, que sí que había fallecidos en las calles. Gabriela, supongo que en esos momentos, entre marzo y abril, cuando Guayaquil se había convertido en un cementerio al aire libre, el cruce de mensajes que te llegaban con la realidad que supuestamente nos contaban a través de los medios de comunicación convencionales no tenía nada que ver, ¿no? Bueno, esta pandemia, como otros hechos históricos, se puede vivir por capas y se debe narrar desde diferentes puntos de vista. Entonces, obviamente, hay una versión oficial que en su metodología de reporte de datos ha cambiado al menos en 3 momentos en la manera de recopilar y sistematizar y poner en conocimiento público los datos sobre contagios, los datos sobre fallecidos y de recuperados. Entonces, eso evidencia las dificultades del gobierno para mantenernos informados y con datos es que se toman las decisiones en cualquier país. Tienes una primera situación. En otra, que es, por ejemplo, algo que ya se ha comentado en esta charla, es la de los medios de comunicación. Y los medios como empresas representan intereses y también opiniones. Y he conversado con algunos de esos compañeros. Bicho ya hizo una referencia a un pacto, a un cerco informativo que muchos de los periodistas que trabajamos en los medios independientes lo hemos denunciado y que no es un cerco informativo que se levantó simplemente para mitigar la imagen negativa de una pandemia y de lo inmanejable que se puede representar una situación en una ciudad como Guayaquil. Ese pacto informativo ha intentado ocultar o mitigar, como digo, esa respuesta negativa, esa imagen que puede mostrarse por la falta de capacidad para el manejo de estas situaciones, pero también en los medios, como lo acaban de mencionar, con intereses y siendo empresas, vimos como en octubre, que es desde justamente hace un año que se venían viviendo estas resistencias, estas protestas por medidas económicas, situaciones, vimos que mientras habían situaciones de grave conflicto y de protesta social en las calles, transmitían Bob Esponja en la televisión. O simplemente mientras la gente que estaba en las calles demandando ser escuchado y le pedía a los medios de comunicación que abran la señal, que les dejen manifestarse y comunicar sus necesidades a los otros, pues mentían, fingiendo que estaban haciendo esa transmisión, esa recolección de opiniones para seguir transmitiendo Bob Esponja.
Entonces, eso es una situación crítica de los medios, no es este el caso, no es Ecuador el primer país que hace eso. Me parece que en todos aquellos que hay una repartición de intereses, tanto de la banca, de los medios de comunicación y de estos capitales, pues trabajan de esa manera, ¿no? Es un sistema capitalista. El tema es que mientras está ocurriendo una pandemia y lo han dicho las principales autoridades internacionales, incluso como parte de los protocolos de la OIM, que la principal herramienta para combatir al COVID en el mundo era la información, mantener a la sociedad informada, pues es principalmente lo que a veces estuvo ausente e inmanejable como política. Lo otro es que necesitamos, y todos hemos tenido que formarnos como periodistas, como comunicadores, en este caso Lucía como editora también estar al tanto día a día de cómo se van desarrollando los acontecimientos, y cada vez nos hemos ido familiarizando más con todos estos protocolos, situaciones que nos van narrando propiamente también quienes están siendo afectados son parte de estas historias. Entonces, la respuesta frente a lo que nos preguntas de cómo es esta representación, señala más bien las representaciones, la diversidad de las voces y un sinfín de intereses. Se une a nuestra conversación José Miguel Cabrera, que es periodista cultural y editor. José Miguel, primero de todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ataúd en llamas es un documento que merece la pena tener muy bien colocado en la estantería para no olvidar lo que ha sucedido y para recordar a esas personas que tenían y que tenemos miedo al miedo. Jesús, gracias. Sí, totalmente. Gracias por esperarme también. Yo me confundí totalmente con los horarios. Pensaba que eran las 17 de Ecuador y estaba súper tranquilo en la reunión semanal de Huertes Ediciones. Ok, le interrumpí para venir aquí. Bueno, sí, en efecto, qué bueno que me haces esta pregunta justo después de todo lo que dice Gabriela, porque hay una contraposición necesaria, o sea, hay un peso necesario. ¿Qué es lo que tiene Ataúd en llamas? Son estos testimonios en primera persona que ve de forma crítica, y cuando digo crítica no me refiero a crítica necesariamente con el manejo de la crisis, sino que dice cosas que necesitamos leer y que necesitamos saber ahora, porque toda la información que nos ha llegado desde afuera o que nos ha llegado desde lo oficial es muy numérica, con muchas cifras, pero además los medios, cuando trataban de contar historias personales, que te digo que serían como las análogas a las de Ataúd en llamas, lo que hacían era contar cómo una persona que era despedida bajo una ley de urgencia, y entonces no recibía su pago, el pago que le correspondía por liquidación, y se iba después de trabajar 20 años en una empresa con $400 apenas. Los medios decían, ya, hazle una historia a esa persona que se puso un emprendimiento y le está yendo bien, ¿no? Entonces eran estas historias de no importa estas medidas que destruyen años de trabajo a gente que que necesitaba el dinero y que le correspondía, que era su derecho además, y además en plena crisis. Entonces, aparecen estas historias en los medios como una especie de política editorial ampliada entre todos. Así que cuando nosotros vemos Ataúd en llamas, o sea, estamos viendo un acercamiento honesto y necesario, y que viene a traer un contrapeso que nos hacía falta a todos. Entonces sí es un libro que necesitaría estar en las estanterías, lamentablemente solamente es digital, así que no es literal lo que decimos, pero sí lo necesitamos. Sí tiene que estar, y sí es súper recomendable además, porque la gente que participa, o sea, no solamente que tiene trayectoria, data, sino que tiene cosas que decir. Cosas que nosotros tal vez no decimos porque nos parece que lo personal es poca cosa, pero no lo es. O sea, a veces uno piensa, esta pequeña depresión que estoy sintiendo aquí, cuando tengo comida, cuando tengo trabajo, no es nada frente a la situación de personas que tienen una situación muy mala, están en la calle, no tienen comida,
No, pero esto que nos pasa a todos, perdón, estas pequeñas situaciones, estas pequeñas sensaciones, nos pasan a todos. Entonces es una forma de compartir cómo se está viviendo la crisis y todo lo que estamos atravesando. Perdón. Son testimonios que nos focalizan, nos localizamos en Guayaquil, pero que podrían trasladarse a cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, lo que dice Paulina Briones. Esta mañana hice una fila de 2 horas en el supermercado, debían ser 500 personas delante de mí, nos rociaron con algún desinfectante, también con gel dentro, silencio, nadie hablaba con nadie. Son prácticamente fotografías instantáneas, que nos llevan a las historias de muchísimas personas aquí con nombres y apellidos, pero las podríamos trasladar a cualquier lugar del mundo en un libro, Ataúd en llamas, que se ha escrito gracias también a las nuevas tecnologías, a esa comunicación transoceánica, ¿no? Totalmente. Eso también me parece que es muy de destacar. Nosotros paralelamente tenemos un proyecto con estudiantes de la universidad y justamente el tema que ellos escogieron para el número de su revista, que acaba de salir ahora, era cómo se viven los afectos desde la tecnología. Entonces, esto totalmente nos atraviesa a todos y es algo que tenemos que pensar, porque nosotros veníamos como muy felices, llevábamos 10 años de decir, qué chévere, las redes nos permiten conocer a gente de todos lados del mundo, nos acercan a todos a través de nuestros intereses, y no estábamos viéndolo de forma crítica, y ahora que ya prácticamente las redes y la tecnología median toda nuestra comunicación, ya nos cae de sopetón todo lo que no vimos, porque es muy deprimente no ir y poder hablar con la gente, mantener reuniones así, saludar a tus familiares que están tal vez a 5 cuadras de donde tú estás y no poderlos abrazar. O sea, todo eso nos destruye como humanos, pero también es como este pequeño rayito de cómo sostenernos. La historia se construyó, obviamente, entre teleconferencias, chats, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, pero a través de todos estos testimonios uno puede ver justamente cómo esta conexión es una conexión como desesperada, ¿no? Es lo que nos queda. Entonces tenemos que verlo de forma más crítica. Cuando hay un texto el texto sobre Nicolás Esparza, un escritor guayaquileño, que bueno, viene con la misma tónica del resto del libro, el testimonio en primera persona, entonces uno está leyendo tranqui a una persona que nos cuenta todo, lo estamos viendo a través de un cristal. Y la última línea dice, pero por favor no te vayas, que me siento solo. No es textual, pero esa es la idea, por favor no te vayas. ¿Ya? Y esa línea se la dice Nicolás a Gabriela, ¿no? En sus intercambios, y el golpe que siente uno cuando lee eso, o sea, sí nos hace caer en cuenta justamente de cómo nosotros estábamos equivocados con la idea de que la tecnología nos podía mantener acercados. Al leer las páginas de Ataúd en llamas, nos llega incluso el olor que esos días se respiraba en las calles de Guayaquil. La fotografía o la imagen en ese momento, ese fin de semana del 28 de abril, se recogieron 100 cadáveres en las casas de Guayaquil, las temperaturas entre los 24 y 35 grados aceleraban su descomposición, la fotografía, paramédicos y servicios exequiales no daban abasto y era difícil diferenciar a quienes fallecían a causa de coronavirus de otras enfermedades. Estábamos comentando la situación en un Guayaquil en el que se han captado 21 historias personales para este libro y que representan muchas situaciones que no solo las que se han vivido en Guayaquil, sino que son perfectamente extrapolables a otros lugares del mundo. Estábamos comentando esto cuando nos detenemos, por ejemplo, en alguna de las páginas y leemos lo siguiente. No salgo para nada. Mis días transcurren entre algún oficio doméstico, lecturas, escritura, noticieros, llamadas telefónicas y redes sociales. En Facebook leo a diario
que mis amigos dan el adiós a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a sus primos, a tanta gente querida. Desde hace más de una semana he escrito alrededor de media docena de pésames cada día. Esto lo firma Clara Medina. Es uno de esos mensajes que hubo que seleccionar porque creo que las comunicaciones eran muchísimas, ¿no? En efecto, sí. Claro, las comunicaciones eran muchísimas. Tal vez, no sé si Gaby quisiera comentar un poco más esto, pero antes de eso, a mí lo que me encanta no lo que me encanta, muchas cosas me gustan del libro, me parece un libro muy redondo, por donde lo veas está bien, pero, me gusta muchísimo llamar la atención sobre cómo empezó todo, o sea, cómo empezaron estas comunicaciones. En efecto, ahí hay conversaciones que pudieron haber empezado en marzo y terminado en abril, o otras que ocurrieron solo a lo largo de una semana, otras que fueron de una sentada, pero todas empezaban igual. ¿Cómo estás? Esa preguntita que si la hago en el día a día, a alguien tal vez no me interesa saber cómo está, pero estoy saludando, y la otra persona me diga bien, gracias, y puede ser que tal vez no esté bien, pero no le importe decirme. Aquí esa pregunta se hizo con una real preocupación, con un real interés, y además el contexto le daba toda otra dimensión, ¿no? Entonces, tal vez como puede haber sido el momento en el que el cómo estás era propenso a que se responda realmente diciendo cómo estaba uno. Y entonces es eso, ¿no? Ese acto de empatía, que yo también lo entiendo un poco como un acto de resistencia. Si me permites retomar un poco lo que iba diciendo de la tecnología, vamos a hacer una pausa aquí. Hace poco vi este documental, El Dilema Social, que plantea justamente que las redes sociales que nos mantienen hipercomunicados nos están creando la falsa sensación de que nosotros no tenemos que criticar o cuestionar nuestra propia opinión, ¿no? Porque hay mucha gente que opina igual, no importa lo que tú pienses, siempre va a haber mucha gente que opina igual, y entonces no vas a cambiar de opinión. Entonces todo se vuelve rígido, eh, y eso es porque estás hiperconectado y ves mucha gente ahí pensando igual que tú. Y en cambio, y eso a través de la tecnología, ¿no? Cómo está acelerado ese proceso de rigidez, de no me voy a mover de aquí. Acá se utilizaron casi las mismas herramientas, estas herramientas tecnológicas para mantenernos comunicados y hablar con gente con la que estamos muy conectados, ¿no? O sea, Gabriela es escritora, poeta y periodista, entonces esta gente con la que hablo es gente que conocida de sus medios. Estas mismas herramientas se usan casi como resistencia, para hacer lo contrario, para intentar entender al otro. ¿Ya? Entonces eso me gusta muchísimo de Ataúd, ¿no? Es de alguna forma un acto de resistencia, lo cual nos remite a un título de otro de los textos, que es el de Alice Guavillo, que es Mi pequeño acto de resistencia. Entonces eso. Gabriela, me da la sensación que como periodista, como poeta, como escritora, pero especialmente como periodista, en esta ocasión abstraerse de la realidad era prácticamente imposible. Me da la sensación que ha sido un libro que te ha costado mucho elaborarlo porque lo has hecho con el corazón. Bueno, hay que hacer un trabajo bastante fuerte y detallado de archivo. Es a donde apuesto. O sea, no solamente el archivo tiene que reflejar la pesquisa, ¿no? Los datos de cómo se fueron determinando cuál de todos estos detalles en la historia personal de una persona podrían significar de relevancia para un colectivo. Entonces, como bien ya se ha tratado también en nuestra charla, hay una atmósfera íntima en la que yo elegí desarrollar estas historias porque ya habían todas estas situaciones con respecto al manejo de las estadísticas y de las historias. Yo quisiera decir que algunos periodistas elegimos y hacemos una gestión de estas historias desde diferentes frentes. Por ejemplo, yo recurrí muchísimo a la revisión del trabajo de mis compañeros reporteros en las calles. No todo
fue realmente plano en blanco y negro. Hay muchos de aquellos que se han arriesgado en estos días más difíciles. Por ejemplo, los compañeros que revelaron el número de datos de fallecidos y de recolección de cadáveres que se estaban haciendo en esos días. Sin ese dato no habría podido entenderse la calamidad de lo que estaba representando para Guayaquil el número de fallecimientos. Y también los otros datos sobre cómo recopilar historias en las afueras del Hospital Teodoro Maldonado o los otros hospitales donde actualmente se han denunciado actos de corrupción sobre las partidas y el dinero que estaba destinado a comprar bolsas de cadáveres y entre otros medicamentos para darle atención en salud, en emergencia, a quienes estaban solicitándola en el sistema sanitario. Entonces, esa es una parte en donde yo tenía claro que estaban ya compañeros y compañeras trabajando, como Blanquita Moncada, si no me equivoco, que es también con alguien que he tenido contacto. Pero en lo que a mí me corresponde, mi trabajo periodístico fue más en este perfil, en la atmósfera íntima y personal. Cómo tratar de entender que esta cotidianidad que nos estaba ocurriendo y más a los compañeros, a las personas que habitaban Guayaquil, iba a resultar también de un tamaño y de una fuerza que espero que con el tiempo se pueda juzgar y a la luz de los hechos y de los datos entender que esa cotidianidad individual se suma a la de un colectivo que sufrió de muchas formas la indiferencia, la negligencia, la falta de atención y está esperando también la rendición de cuentas. Recientemente la comisión, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos publicó un informe que se llama Cuerpos Extraviados y por lo cual están tratando también de que a través del sistema judicial se haga efectivo la exhumación de los cuerpos que se enterraron esos días porque se siguen familias sin encontrar a sus seres queridos. Entonces, por justicia, tendrían que también hacerse estos ejercicios de literatura o de periodismo, de escuchar al otro, que en fin es esto, llamarnos la atención sobre estas cosas que siguen pendientes, las vidas, la justicia medida en términos de dónde está mi familiar, qué pasó, por ejemplo, en el caso de el compañero periodista Iturburu, que estando interno en el hospital y cuando falleció le fueron robados no solamente sus pertenencias, sino también sus recursos en el banco y no se dieron de buena cuenta información sobre su estado de salud. Si los compañeros también no hubieran dado seguimiento a este tipo de historias, estaríamos lejos de también ir sumando estos pequeñas sumas de colores para entender qué mismo pasó en Guayaquil como la muestra de algo que podía ocurrirnos a diferentes ciudades en el mundo. De hecho, esto fue una de los puntos por los cuales en el portal de informativo Pie de Página, donde se publican varios de mis trabajos, la cobertura sobre la pandemia en Guayaquil fue de las notas que se leyeron más o la nota más leída en aquellos días de la pandemia. El género del testimonio es el utilizado entre otros muchos géneros que también se aportan en esta obra, en Ataúd en Llamas. Me gustaría acabar con una muestra más de estas reflexiones, estos testimonios, y después os voy a pedir brevemente una reflexión final a cada uno de vosotros. Me quedo con este texto que leemos de María Cecilia Velasco, que dice así: con toda la fe de la que soy capaz, ruego porque dejen de sonar las ambulancias, cese el reino de la muerte, los enfermos sanen, los agonizantes se recuperen, vuelvan los imperfectos y heridos a la vida. Por lo que he leído, sí hay señales de recuperación que dan aliento. Bueno, pues ese testimonio, esas comunicaciones que se recogen en el libro Ataúd en Llamas y que hemos conocido gracias a las personas que nos acompañan desde distintos puntos, desde Barcelona, desde Ecuador,
Me gustaría una reflexión final. Lucía Moscoso. Bueno, yo quisiera decir a propósito de la palabra resistencia que se ha mencionado aquí, que justamente la forma en la que fue trabajado este libro en cuanto a su construcción, a la edición, al diseño, el mapa, la fotografía, la portada, etcétera, etcétera, también ha sido de alguna manera un trabajo de resistencia en el sentido de que todos hemos trabajado por convicción, digamos, y por amor a la idea y por la necesidad, o sea, por la convicción de que este libro, esta publicación era necesaria, y era necesaria no solamente ahora, que la podemos leer y que todavía estamos cerca de la pandemia, ¿no? Y cerca de toda esta tragedia, sino que también va a ser un texto necesario más adelante, ¿no? Y destacar que eso, que no lo hemos hecho con ánimo de lucrar, que es una publicación totalmente gratuita y abierta para ser leída, para ser compartida, y creo que eso es algo también importante porque responde a la necesidad de compartir, ¿no? Toda esta versión, estos testimonios gráficos y escritos sobre esta situación tan dura que se atravesó y que, como tú dices, se puede extrapolar a muchos otros lugares del planeta. Al final, la pandemia es algo que terminamos viviendo todos, ¿no? O sea, ningún país se escapó, pero obviamente hay situaciones mucho más duras, digamos, que otras, y más precariedad y más injusticia y más desfachatez en unos lugares que otros. Pero bueno, quería rescatar esto, ¿no? Como la resistencia también del lado de quienes nos pusimos la camiseta y sacamos adelante el libro. Otra de las personas que se puso la camiseta es José Miguel Cabrera. ¿Qué podemos añadir? Bueno, señalar o resaltar que era una publicación necesaria y que por eso se distribuye de forma libre. Ya no está solo en nuestro catálogo, está en el catálogo también de otra librería como Flaxo, y se comparte bajo una licencia Creative Commons 4.0, es decir, cualquiera puede tomar el libro, editarlo o compartirlo en sus propios espacios. ¿Y por qué era necesaria? Porque nosotros estábamos recibiendo una información, o sea que por un lado el comité de emergencia solo nos daba cifras que además no eran correctas, sino que siempre estaban bajándolas para hacer parecer menos peor la situación. Un discurso oficial generalizado en el que nuestras autoridades, mientras nuestros conocidos morían, mientras las calles se llenaban de cadáveres, a nosotros nos estaban retando, ¿ya? Nos estaban llamando la atención por portarnos mal, por salir a la calle, algunas personas que no tenían otra forma de conseguir De sobrevivir, claro. recursos, de sobrevivir, ¿no? Recibían eso. Y por otro lado, bueno, o sea, una forma muy desangelada, mediática, de buscar historias de superación originadas en el irrespeto total a los derechos de los trabajadores que fueron despedidos. Entonces, bueno, o sea, esta publicación está aquí para hacer memoria y para dejar constancia de que sí hay otra forma de ver esto, sí hay gente que está pensando con empatía en todo lo que se vivió durante la pandemia. Bichon Gaibor, como fotógrafo, ¿cuál es la instantánea, la imagen que te viene a la mente de esta publicación para la memoria? Para mí, una de las cosas más valiosas que está pasando y que con la pandemia se ha potenciado, vamos a decir, es el registro, digamos, no oficial, ¿no? Nosotros hemos crecido y con el registro oficial, es decir, toda la fotografía, toda la historia, los periódicos, todos se han hecho a partir de, históricamente, ¿no? A partir de los dueños de los mismos, de cuál es el interés que buscan y no tanto de informar, ¿sí? Entonces son los libros o las novelas las que dan
dan un valor, digamos, de registro desde el pueblo, ¿sí? Y ahora tenemos cada uno desde nuestros celulares y desde nuestro internet y desde estas reuniones Zoom, tenemos ese poder, digamos. Incluso somos más rápidos que los periódicos mismos. Entonces, este registro me parece que potencia eso, ¿no? Que no depende de las cifras oficiales, que desmiente digamos, la idea del poder, o desde el poder, de que ellos tienen la razón y de que la palabra de ellos es como palabra santa. Y finalmente es, vamos a decirlo así, en este momento los escritores, pero en general es el pueblo, la gente de a pie, quienes tenemos en los celulares una herramienta muy potente si se quiere hacer, digamos, incluso para hacer daño también. Pero es una herramienta que estamos aprendiendo a manejarla. Y cuando las cosas se encaminan y hay gente como Gaby, como Lucía, que como, digamos, como saben coger esto y juntarlo y amalgamarlo y volverlo más potente como un discurso, me parece que este libro marca mucho también los tiempos. Es decir, este libro hace 15 años tal vez no se hubiera podido hacer. Este libro es posible porque tenemos lo que tenemos ahora. ¿Sí? Si esta pandemia sucedía hace 20 años, el libro hubiera salido en 3 años más. ¿Sí? Entonces, el hecho de que si no se puede imprimir, no se puede hacer en físico ahora, por lo que sea, ¿no? Por la pandemia, por lo económico, lo que sea, y puede ser digital y se puede enviar a todo el mundo, a todas las personas que conozcas, con todos los derechos libres y de libre acceso y de libre uso. Entonces, me parece que eso es el poder de este momento, ¿no? Y que eso refleja, a mí me encanta que el libro sea virtual. Bueno, también me gustaría que sea físico, pero que sea virtual me parece potente porque habla de los días, habla de los tiempos, habla incluso de cómo se movió el COVID, por ejemplo, ¿no? Que es todo esto por los viajes aéreos, digamos, por la conexión que tiene el mundo en este momento. Entonces, esto creo que habla mucho del tiempo y de un registro desde lo popular. Entonces, me quedo con eso, como vos preguntabas, como instantánea. Me parece que es un libro valiente, de lo que decía al principio, ¿no? De los pocos memoriales que esta ciudad ha hecho a sus muertos. Yo creería que son 3 memoriales. Este libro, una canción de Los Corrientes, que de hecho se llama La Muerte, en unas sesiones en cuarentena, y una cruz que pintaron en un barrio en el suburbio. Todos los habitantes del sector tenían tantos muertos en el barrio que pintaron una calle donde juegan fútbol los domingos, pero como no podían salir, pintaron en la calle. Me parece que fue 1 o 3 cruces grandes con todos los nombres de los fallecidos de ese barrio. Entonces, son 3 memoriales desde lo digamos, desde lo popular, y todavía, al menos hasta el día de hoy, no tenemos ninguno desde el poder, digamos, ¿no? Ahora, en 4 días, es el 9 de octubre, acá en Guayaquil, es el día del bicentenario de la ciudad. Seguramente será el día de los discursos, pero es como muy vacío, ¿no? Y este libro me parece que es eso, que tiene un poder de lo popular, desde lo real, desde lo familiar, desde ahí. Hemos recorrido este libro desde la primera a la última página. Nos vamos a la última página donde precisamente hay ese memorial, la esquela final dedicada a 13 personas de profesiones diversas que perdieron la vida por la COVID-19. Y se me antoja ir también a la primera página, o de las primeras, en la que hay una dedicatoria muy especial para Rocío y Carlos, que gobiernan la luz y sostienen mi casa. Lo dice Gabriela Ruiz Agila,
Supongo que algo tendrás que añadir para concluir. Oh, fíjate que Carlos y Rocío son mis papás. Yo no hubiera podido escribir ya en lo logístico y en lo práctico sin la ayuda para dejar a mi hija al cuidado. Es todavía pequeñita, tiene 2 años y yo soy una funcionaria pública. Entiéndase la tensión y el peligro que hay en escribir y sostener un trabajo de periodista independiente y también trabajar en el servicio público. Alguien dice, pues no debes morder la mano que te da de comer, pero también tengo esta situación en donde considero que era importante también hacerlo para dejar un registro, una memoria. Uno, no creo que sea el único que debiera existir ni el único formato. Y pues eso, mientras cumplía con el teletrabajo, como varias madres también que sostienen en casa, incluso ellas como cabeza de familia o madres solas, me ha tocado una larga jornada de ir combinando toda esta situación con la del cuidado de la hija. Entonces, en esos meses que escribí el libro, recibí la ayuda de mis padres. Ahora he cambiado de ciudad y yo soy quien cuida de mi hija, de mi familia. Eso es algo importante que decirlo porque también hay que reflexionar sobre todo el sistema de cuidado, de hecho que siempre ha sido tan echado por menos en el sistema capitalista, todo el trabajo de las mujeres que sigue siendo sin remuneración, pues empeorado mucho más las condiciones de trabajo en la pandemia, ¿no? Con despidos de por medio y muchos de esos derechos laborables creo que han ido en retroceso. Por eso es importante también, tanto esta pregunta de a quién dedico el libro, como la pregunta de cómo se hace un libro así en tan poco tiempo, cuántas cosas deben sacrificarse. Yo más bien lo siento como un aporte, lo doy con todo el cariño. Sé que otras personas como Lucía, José Miguel, Bicho, y también, si me permites, voy a pasar a enumerar a cada una de estas personas que han aportado, entienden lo que significa para nuestro país, para el relato de lo colectivo y desde las afueras, no desde los centros de poder, narrarse a nosotros mismos en este contexto tan difícil. Y ha sido de esta forma que en casi 60 días de reportería se construyó el libro. Reúne en total 22 historias, 21 vienen en un formato de testimonial contado y narrado en primera persona, pero la última historia nos llegó en una respuesta en forma de poema. Así que también hay mucha poética en cada una de estas historias. Yo también querría sugerir, por ejemplo, la lectura de la historia de Andrés Emilio León, que le construye un mundo privado, personal, a un hijo que tiene casi la misma edad de la mía, y entiendo mucho por qué también nos esforzamos en construir estos mundos y relatos paralelos para cuidar de quienes amamos. Entonces, empiezo agradeciendo aquí y en presente a mis colegas y compañeros con quienes nos juntamos y creemos que es posible contar otras historias desde los márgenes, por fuera de los centros de poder, y ya será la historia, serán los lectores quienes nos cuenten cuál es la utilidad y qué tanta verdad había en cada una de estas historias. Le agradezco muchísimo a Jaime Hidalgo Maldonado por la elaboración y el diseño de la portada, también a Braulio Hidalgo y Costilla por la elaboración del mapa, que georreferenció esta potencia de la Universidad de Guayaquil, la de sus estudiantes, la de sus docentes, muchos de ellos entrevistados para este libro, y cómo ha ido transformando la ciudad y la región. Lo seguirá haciendo, esperemos, a pesar del recorte al presupuesto público para las instituciones educativas. A Mónica Ojeda, que gracias a la solicitud de Lucía, que ahora se encuentra también trabajando en el área de las letras ahí en Barcelona, pues pudo establecer comunicación con Mónica Ojeda, ahora una reconocida escritora guayaquileña, para también establecer ese diálogo en el prólogo. Y a los escritores que son también autores, como les decía, reconocidos por su trayectoria, o jóvenes que están
ahora haciendo su camino en la literatura hecha en el Ecuador. Están María Paulina Briones, César Eduardo Galarza, Clara Medina Rodríguez, Juan Carlos Cucalón, Francisco Santana, Alice Goy Villó, Nicolás Esparza, Jessica Zambrano, Carlos Luis Ortiz, Luis Carlos Musso, Laura Nivela, Tatiana Lanín, Diego Saldumbide, Andrés Emilio León, Cecilia Velasco, Cristian Avesillas, Xiomara España, Amanda Pazmiño, Solange Rodríguez, Steve Apolo, Marcela Noriega, Gustavo Calderón, y otra vez darle un abrazo y agradecimiento a Bicho, que fue de los primeros lectores que con el manuscrito de estas historias nos propuso hacer un ensayo paralelo del que ha comentado a detalle aquí la interpretación, y que cada vez que empieza una nueva historia, Bicho nos da una aproximación a esa flama que vemos arder todavía. Algunos lectores quizás no están preparados aún porque siguen viviendo los estragos de la pandemia, no están preparados para leer y ver cómo a otros les ha afectado todo esto. Pero una vez más, con el tiempo podría ser esta una lectura necesaria y obligatoria para entender qué hizo la pandemia en otros lugares del mundo. Pues solamente añadir a estas palabras el agradecimiento de verdad a José Miguel Cabrera, Lucía Moscoso, Bicho Gaibor, Gabriela Ruiz, por acercarnos, por compartirnos estas reflexiones sobre Ataúd en Llamas, que es el resultado, como explicabais, de una cadena de favores y que se convierte sin duda alguna en un referente, en una publicación para la memoria de Guayaquil, de Ecuador, pero en definitiva de todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Gracias a ti, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jesús. Es un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global.